Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Encontros. Nós estamos aqui na Universidade de Brasília dando a cobertura ao primeiro Encontro Internacional de Educação do Campo. Nós estamos aqui também fazendo uma série de entrevistas acerca dessa atividade que é promovida pelo Centro Transdisciplinar de Educação do Campo e Desenvolvimento Rural, um órgão da Universidade de Brasília. E nós vamos conversar agora com a professora, doutora Berta Maria Pitts. Ela é cubana, foi vice-reitora da Universidade de Havana e hoje atua no Ministério da Educação Superior de Cuba, a quem agradeço muito pela gentileza da entrevista. Graças. Professora, quais são os principais desafios para a educação do campo, mesmo com a variedade de sistemas políticos e educacionais que existem na América Latina? Primero, el primer desafío es la ampliación de los accesos, la búsqueda de esa oportunidad de que se pueda estudiar, los del campo puedan estudiar educación superior. Primero poder estudiar. Primero es estudiar. Es que la formación que recibe el estudiante se parezca lo más posible al contexto, a la sociedad donde él vive. Es decir, no puede estar descontextualizada la educación de la sociedad o la formación de la sociedad. La universidad tiene que estar muy vinculada a la sociedad y debe tratar de resolver o contribuir al desarrollo de la sociedad. No es que pueda resolver, la universidad no resuelve los problemas de la sociedad, pero sí puede contribuir a transformar, sí puede contribuir a desarrollar. Por eso es que los currículos de formación debe parecerse lo más posible a las características, a las necesidades que tenga la sociedad. Considerando a importância hoje da produção de alimentos, que é um problema muito complexo, mundialmente falando, como que a educação no campo poderia também dar um suporte para que a atividade produtiva do campo, pessoas mais especializadas, possam atender a essa grande necessidade? Bueno, aquí en la misma Universidad de Brasilia, los que están trabajando en la educación de campo tienen una buena experiencia. Es decir, no es solo la formación de futuros profesionales para trabajar en el campo, sino es la transformación que a través de proyectos comunitarios están realizando en el campo, insertando a la familia a realizar actividades productivas y de bien para ellos, para la familia y para la sociedad, ampliando los servicios, uniendo en comunidades a las familias. Son proyectos que tiene la Universidad de Brasilia. Es decir, no es solo transformar al estudiante o educar a la persona, sino es transformar el entorno que rodea a la persona. Porque lo podemos dar muy buena educación en la universidad, pero cuando el estudiante va a su entorno se encuentra con algo muy diferente. Por eso es que la transformación del entorno es importante también. Y educarse desde el propio entorno, que son experiencias que también está haciendo la Universidad de Brasilia, ¿no?, con los estudiantes de la educación de campo. Esas son cosas fundamentales, elementos fundamentales. A eso se unen el apoyo que debe tener de la sociedad, de los sectores, del poder, ¿no?, para que potencien transformaciones y reformas a nivel social, para que también contribuyan a que eso se pueda lograr. Yo decía que la universidad por sí sola no lo puede lograr, pero sí puede contribuir a ella. Pero el Estado tiene que poner una parte para que eso se pueda llevar a cabo, de apoyo a los grupos sociales, de transformaciones de los grupos sociales, de entendimiento con los grupos sociales, e isso é um elemento básico também. Agora, independente do modelo político e social de cada um dos países, há um desafio que é comum, porque o jovem do campo não quer viver no campo em boa medida. Então nós temos que, apesar de teóricos que diziam que quando se reduzisse a diferença entre o campo e a cidade, dotando o campo da modernidade tecnológica, das comunidades, talvez aí nós tivéssemos um outro perfil da população que habitasse o campo, mas isso não tem acontecido. O jovem quer sair do campo. O desafio para a educação do campo, qual deve ser nesse sentido? De acuerdo a lo que usted me está refiriendo,
No en todos los campos existe todo el desarrollo tecnológico que se requiere para que esa diferencia entre la ciudad y el campo pueda ser evidente, ¿no? Es decir, que haya menos diferencia y que se pueda ver menos diferencia entre la ciudad y el campo. No en todos los campos se ha logrado ese desarrollo tecnológico, ni para el trabajo en la agricultura. Eso, con respeto, no es respeto a los teóricos, yo creo que como teoría es correcta, pero la práctica de la vida de la sociedad y de la práctica de la vida en América Latina ha sido otra. Yo creo que cada día los pobres son más pobres, ¿no? Y los ricos son más ricos. Y cuando eso sucede, pues el campo no podrá tener todo el desarrollo que requiere para poderse desarrollar. La sociedad, el Estado, tiene que contribuir a que ese desarrollo llegue allí. Y si tenemos muchos más pobres, ¿no? Y los pobres cada día aumentan, pues entonces no, el Estado não está contribuindo a essa transformação. Nós temos um problema muito efetivo em variados países, né? Na maioria dos países, que são as disparidades sociais dentro do campo. Enquanto alguns setores podem ter acesso ao mais elevado da técnica, da tecnologia, com inversão de capital muito grande, ter contato diário com a Bolsa de Chicago, com a Bolsa de Londres. Nós temos também alguns outros grupamentos sociais que são majoritários, que muitas vezes não têm nem água limpa para beber. Esse tema tão diferenciado, essa disparidade social, como deve ser encarada por um moderno conceito de educação do campo? La educación del campo, en primer lugar, debe encarar la realidad tal y como la formación debe encarar la realidad tal y como es. No es como desearía que fuera o como quisieran que fueran, sino como es. Porque ¿cómo vas a ayudar al estudiante que pueda transformar su entorno si no le enseñas la realidad como es, ¿no? La mayoría, yo creo que los que tienen alta tecnología y que pueden estar vinculados a todas las cosas que usted ha dicho, no es la mayoría, es la minoría. La mayoría vive en esas condiciones que usted dice, en unas condiciones muy humildes, que no tienen apenas agua, ¿no?, potable para tomar. La educación, no solamente la educación superior, cualquier nivel de enseñanza de la educación. Lo primero, la persona debe recibir educación. La educación no es el dinero, la educación no son las condiciones materiales, pero la educación le permite a las personas poder buscar alternativas para la vida, tratar de resolver los problemas que tiene. Claro, no es solo la educación el que le va a resolver el problema. Eso lo que permite a la persona es conducirse, saber enfrentarla, saber buscar soluciones o alternativas a la vida. Permite la educación. Pero el Estado tiene que apoyar. Si el Estado no apoya, si no existen transformaciones sociales, no se puede lograr. Por mucho deseo que tenga la universidad o que tenga la educación de que así sea. Es decir, las transformaciones sociales y la educación tienen un momento que tienen que estar unidas. No podemos verlos separados. Porque ese estudiante, después que usted le da educación, que va a su contexto, se encuentra algo diferente a la educación que recibió. Y por otra parte, la educación tiene que parecerse lo más que pueda a las realidades en que vive cada persona, para que lo puedan solucionar, para que lo puedan entender, para que lo puedan comprender, para que sientan un sentido de pertenencia hacia su lugar. Entonces, esas son cosas muy difíciles, ¿no?, si no existe una transformación social. Así es como yo lo considero. Mas mesmo quando há o apoio do Estado para as políticas públicas, para a eletricidade, a educação, a saúde, estradas, levando uma outra realidade ao campo, ainda assim parece que há uma ideologia que captura o jovem do campo e o faz desejar profundamente sair do campo e ir para a cidade. A educação no campo deveria ou poderia pretender alguma outra coisa nesse sentido, mesmo havendo a transformação social? Yo le voy a explicar un poco la experiencia de Cuba al respecto. Cuba en el 59, después de la campaña de alfabetización, existieron transformaciones y programas de desarrollo de la educación en todos los niveles educativos, hasta la educación superior, de ampliación de acceso. Las universidades no estaban en las localidades ni en el campo. Las universidades se fueron creando. De 3 universidades que existían en el año 59 en Cuba, bueno, se fueron creando 43. Es decir, a través de los 50 años se han creado 43 universidades y suman
total de 69 centros universitarios que tiene Cuba. Pero estaban, ¿en qué lugares? En las capitales de las 14 provincias que tiene Cuba y bueno, en la capital del país. No estaban en los municipios. Se amplió el acceso y los estudiantes, los jóvenes, las personas, no jóvenes, las personas iban a estudiar, pero iban a estudiar a la ciudad y se quedaban en la ciudad. Se quedaban en la ciudad. En el 2000 se hizo una transformación muy grande en Cuba, que fue la creación de las sedes universitarias municipales. ¿Cuál es el principal propósito que tienen las sedes universitarias municipales? Además, el primero es ampliar los accesos a la educación superior y el otro es lograr acceso, permanencia y egreso. Y el segundo que tiene es que las personas estudien donde viven y trabajan, buscando el sentido de pertenencia de las personas hacia el lugar donde viven y evitar con esto tanta emigración del campo a la ciudad. Cuando se crean las sedes universitarias en Cuba en el año 2000, nos encontramos, Cuba tiene 169 municipios. ¿Y cuántos psicólogos habrá formado Cuba en 50 años? ¿Cuántos sociólogos? Ha formado mucho. Y te encontrabas en municipios donde no existía un psicólogo, donde no había un sociólogo, porque todos habían estudiado de ese lugar, habían estudiado de ese municipio, habían estudiado y se habían quedado en la ciudad. Pues entonces la formación se hizo en el municipio. Mire, en Cuba hoy estudian en la educación superior más de 600.000 estudiantes. Cuba es un país de 11 millones de habitantes. Y más de 400.000 estudian en las sedes universitarias, es decir, el 79% de los estudiantes. Y la emigración del estudiante de la ciudad, del campo hacia la ciudad, pues ha disminuido considerablemente. El estudiante, una vez que se gradúa, se queda en el lugar donde estudió y donde vive. Y eso es una gran experiencia. Hemos logrado que en todos los municipios del país esté el psicólogo, esté el sociólogo, esté el agrónomo, el ingeniero. Y hoy los problemas del campo y el trabajo en el campo, a pesar de todos los programas que ha hecho Cuba, también es un problema. Y se están abriendo carreras, que esas carreras nunca se hacían su apertura en el campo, pero ahora se están realizando. De las carreras de agronomía y veterinaria, que se estudien en los municipios. Y eso es una de las alternativas que ha tomado Cuba para lograr que los profesionales que se gradúan de esas carreras se queden a trabajar en el lugar donde viven. Muchas gracias, professora Berta Maria Piches, que é do Ministério de Educação Superior de Cuba. Ela foi vice-reitora da Universidade de Havana e está aqui participando desse primeiro encontro internacional de educação do campo. Muito obrigado. Gracias a ustedes y ojalá que se sigan realizando encuentros como el que está realizando la Universidad de Brasilia y que la educación superior en América Latina se una para buscar alternativas a la educación al campo y a la ampliación de los accesos. Muito obrigado, muitas graças. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Continue com a nossa cobertura aqui no programa Encontros, desse primeiro encontro internacional de educação do campo na Universidade de Brasília. Até já.